¿Alguna vez te diste cuenta de que el orgullo siempre parece estar en el otro? Siempre es el compañero arrogante, el pariente que nunca se equivoca, el religioso que se cree más santo que todos. Pero, ¿y cuando el orgullo usa tu propia voz? Cuando habla a través de tu sinceridad, de tu sentido de justicia, de tu supuesta fuerza interior. Hace años estudio cómo autores como C.S. Lewis, en Mero Cristianismo, y Séneca, en las Cartas a Lucilio, describen este veneno silencioso. Y todos coinciden en algo esencial. El orgullo es el único defecto capaz de destruirte, antes incluso de que notes que entró. Y ese, para mí, es el riesgo más peligroso de esta historia. No estamos luchando contra un enemigo externo. Estamos luchando contra un adversario que habla con tu propia voz y que se esconde detrás de tus mejores intenciones. Imagina esta escena. Estás en una conversación cualquiera. Familia, amigos, trabajo. Alguien discrepa contigo. Nada grave, pero algo dentro de ti hierve. Tu tono sube un poco. Tus argumentos se convierten en armas. Y en el fondo, muy en el fondo, no quieres tener razón. Solo quieres no parecer menor. Todos hemos estado ahí, atrapados en esa sensación amarga. ¿Cómo se atreven a desafiarme? ¿Cómo no ven que yo sé más? ¿Cómo no reconocen mi valor? Pero es justamente ahí, en ese punto ciego, en ese reflejo rápido, donde comienza la historia de este video. Hasta el final, te prometo ofrecerte una recompensa verdadera. La capacidad de ver el orgullo dentro de ti con una claridad que quizás nunca hayas experimentado. No para culparte, sino para finalmente entender dónde empieza tu fuerza interior y dónde ha sido sabotada. Entonces dime, ¿y si la verdadera caída no fuera perder algo, sino perderte a ti mismo mientras intentas demostrar que eres fuerte? Vamos a entrar juntos en esta reflexión. Si existe un autor que no tuvo miedo de señalar el centro de la herida humana, ese autor fue C.S. Lewis. En Mero Cristianismo, dedica un capítulo entero a algo que él llama el gran pecado. No la ira, no la lujuria, no la avaricia, sino el orgullo. Y Lewis no exagera. Él afirma que el orgullo es el único vicio capaz de transformar incluso la virtud en veneno. La humildad se vuelve performance, la fe se convierte en competencia, la bondad se vuelve moneda de intercambio. Y la religión, esa entonces, puede transformarse en un escenario para quien más quiere parecer santo y menos quiere ser transformado. Lewis afirma que el orgullo es completamente anti-Dios, no porque Dios se ofenda, sino porque el corazón orgulloso no consigue compartir espacio. No hay lugar para otro, ni para Dios ni para el prójimo. Es como si el yo creciera tanto que expulsara todo y a todos del interior. Y lo más aterrador, el orgullo es competitivo por naturaleza. No quiere ser rico, quiere ser más rico que alguien. No quiere ser inteligente, quiere ser el más inteligente de la sala. No quiere ser espiritual, quiere ser mejor que todos los otros peregrinos. ¿Ya sentiste eso? Una comparación silenciosa que surge de la nada. Una incomodidad cuando alguien progresa más rápido que tú. O ese placer secreto cuando alguien falla. Solo un poquito. Lewis lo describe en Cartas del Diablo a su sobrino, cuando el demonio Screwtape instruye a su aprendiz: haz que se enorgullezca de su propia humildad. Es genial, cruel y real. ¿Cuántas veces hiciste lo correcto y después te diste cuenta de que esperabas ser visto como alguien superior? Y es aquí donde el riesgo que te prometí empieza a hacerse claro. El orgullo le da al ser humano la ilusión de fuerza, pero debilita todo por dentro, como un puente que parece sólido hasta el día en que finalmente colapsa. Probablemente ya viviste algo así. Ese momento en que intentaste mantener la postura, probar que tenías razón, mostrar tu valor, y terminaste perdiendo la conexión, perdiendo la paz, perdiendo la razón. Pero calma, hasta el final de este video vas a ver este mecanismo con tanta claridad que no podrá volver a engañarte.
Si Lewis habla del orgullo como ruptura con lo divino, Séneca habla del orgullo como ruptura con la realidad. Y para él, no existe caída más dolorosa que aquella que nace de una ilusión sobre uno mismo. Séneca, en las cartas a Lucilio, insiste en que casi todo sufrimiento humano surge de un error de evaluación, una lectura equivocada sobre lo que somos, sobre lo que podemos y sobre lo que realmente tiene valor. Y el orgullo, según él, es exactamente eso, una opinión inflada de uno mismo que no resiste el menor contacto con la vida real. En el estoicismo, el sabio no es frío, es lúcido. Sabe que los elogios son viento, los aplausos son ecos, y que nada de eso sostiene a alguien por mucho tiempo. Por eso el orgullo es visto como una pasión desordenada, un apego a parecer que nos aleja de ser. Séneca utiliza una imagen poderosa. La persona orgullosa es como alguien que construye una estatua de sí mismo por dentro y luego se vuelve esclava de mantenerla pulida, perfecta, impecable. ¿Ya viviste algo así? Esa sensación de que necesitas mantener una imagen de competencia, de fuerza, de sabiduría, de control, aunque por dentro estés exhausto, aunque sepas que no está todo bien, pero tengas miedo de decepcionar a alguien o de decepcionarte a ti mismo. Séneca diría que ese peso no viene de la vida, viene de la ilusión, de la máscara que intenta sostener. Él escribe en De Constantia Sapientis que nada es más frágil que la persona que depende de la mirada ajena para existir. Y eso es un golpe directo contra el orgullo, porque revela que el orgullo no es fuerza, es dependencia. Dependencia de la aprobación, dependencia de la idea de superioridad, dependencia del reconocimiento que nunca dura. Y tal vez tú también hayas sentido eso, aquel día en que una simple crítica te derrumbó. No porque fuera injusta, sino porque alcanzó la estatua que pasabas tanto tiempo tratando de mantener en pie. Hasta el final de este video, la recompensa que te prometí empieza a tomar forma. La claridad para distinguir quién eres realmente, de la imagen que el orgullo construyó. Antes de cualquier desastre externo, antes de la pelea, antes de la pérdida, antes del colapso emocional, la caída ya había empezado por dentro. Así es como Lewis y Séneca, dos hombres separados por siglos, describen el mismo fenómeno. El orgullo crea una versión de nosotros mismos que no soporta vivir en el mundo real. Esa caída interna comienza casi de manera imperceptible. Primero, un pequeño sentimiento de superioridad. Yo sé mejor. Yo lo haría diferente. Yo jamás cometería ese error. Después, la incapacidad de escuchar. La opinión ajena se vuelve amenaza. La corrección se vuelve ofensa. El silencio del otro se vuelve falta de respeto. Y entonces surge esa furia contenida, no una explosión evidente, sino un resentimiento silencioso, difícil de confesar. ¿Cómo se atrevieron a contradecirme? Séneca, en De Tranquilitate Animi, describe esa inquietud interior como un mar revuelto que la persona intenta disimular con una postura firme. Por fuera parece fuerza, por dentro no es pánico, un enorme miedo de ser visto como pequeño. Lewis, en El Gran Divorcio, muestra almas que prefieren vivir en una ciudad gris y solitaria antes que admitir un error. Y no es así en la vida real. ¿Cuántas relaciones se rompen no por una gran falla, sino por un yo no voy a pedir perdón primero? ¿Cuántos matrimonios, amistades, equipos, comunidades no se derriten por causa del orgullo disfrazado de dignidad? Ahora imagina una escena que quizá ya fue la tuya, ese momento en que sales de una discusión y aún habiendo ganado, te vas sintiendo vacío, como si algo hubiera sido perdido, porque tal vez ganaste el argumento, pero perdiste la conexión. Esa es la caída invisible. El orgullo no destruye la vida de una vez, la destruye poco a poco, corroyendo la paz, la escucha, la honestidad emocional. Y aquí, una vez más, te recuerdo la recompensa que te prometí. Entender dónde comienza esa caída, para que reconozcas cuando intenta capturarte de nuevo. Porque percibir el orgullo en el instante en que despierta
es la primera verdadera forma de libertad. Por más extraño que parezca, hay momentos en la vida en los que la caída externa es la única oportunidad que tenemos para ver la caída interna que ya venía ocurriendo desde hace mucho tiempo. Lewis dice en The Problem of Pain que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Y Séneca, en De Providentia, afirma que los dioses entrenan a sus preferidos a través de las dificultades, no para destruirlos, sino para revelar la fuerza que nunca habrían descubierto solos. El orgullo teme el fracaso, pero es precisamente el fracaso el que derriba la fantasía y deja a la vista lo que todavía puede ser reconstruido. Piensa en un momento de tu vida en que todo parecía bajo control, hasta que dejó de estarlo. Ese trabajo que se desmoronó, esa amistad que se rompió, aquella discusión en que perdiste el control, esa noticia que te dejó de rodillas, no por fe, sino por shock. En esos momentos, no eliges ser humilde. La vida te pone de rodillas. Y por primera vez en mucho tiempo, ves tu propia fragilidad sin filtros. Séneca llamaría a eso el comienzo de la sabiduría. Lewis lo llamaría el comienzo de la gracia. Y tal vez te haya pasado así. Cuando perdiste algo que tu orgullo intentaba sostener, apareció algo inesperado. Un pedido de ayuda, un abrazo, un insight, una oración sincera que nunca habías conseguido hacer antes. Es como si, por la grieta, entrara luz. No la luz del triunfo, sino la luz de la verdad. Y aquí está el punto más profundo de este capítulo. La humillación no es el fin del orgullo, es el comienzo de la libertad. Cuando el dolor desmonta la imagen que construiste, surge una oportunidad rara de volver a ser quien realmente eres, sin máscaras, sin grandeza forzada, sin esa necesidad insoportable de demostrar algo. Y esa oportunidad, por más dura que parezca, es la puerta de entrada a la recompensa que te prometí desde el inicio. Una fuerza interior que ya no depende de apariencia, comparación o victoria. La fuerza que nace cuando el orgullo finalmente cae. Cuando el orgullo cae, dos puertas se abren, y tanto Lewis como Séneca señalan hacia ellas, cada uno a su manera. La primera puerta es la humildad. La segunda es la firmeza interior. Y aunque vengan de tradiciones diferentes, hablan de lo mismo. Una fuerza silenciosa que no necesita demostrar nada. C.S. Lewis se preocupa por desmontar la imagen distorsionada que muchos tienen de la humildad. Él dice que ser humilde no es hacerse pequeño, ni odiarse a uno mismo, ni ponerse por debajo de los demás. Humildad, para él, es simplemente pensar menos en uno mismo. Es el ego dejando de ocupar tanto espacio para que algo mayor, Dios, el otro, la realidad, pueda entrar. Es esa sensación de ligereza que aparece cuando finalmente dejas de competir, cuando ya no necesitas tener razón todo el tiempo, cuando puedes decir, me equivoqué, sin sentir que estás perdiendo algo. Séneca llama a esa puerta constancia, la firmeza del sabio. No es dureza, no es frialdad, no es insensibilidad, es estabilidad. Es la persona que, incluso elogiada, no se exalta, que incluso criticada, no se derrumba. Es esa amiga que permanece serena cuando todo alrededor se volvió caos. Es ese padre que, aún presionado, responde con claridad en vez de con ira. Eres tú en ese día raro en que, incluso provocada, elegiste no entrar en el juego. Tanto Lewis como Séneca coinciden. Quien no depende de la aprobación de los demás es libre. Libre para amar sin negociar su valor. Libre para ayudar sin necesitar reconocimiento. Libre para perder sin sentirse pequeño. Y tal vez ya hayas vivido ese momento. Un desacuerdo, una crítica, un error. Y en lugar de reaccionar con orgullo, respiraste. Viste la situación como realmente era. Elegiste preservar la paz y no el personaje. Eso es fuerza. La fuerza que el orgullo promete, pero jamás entrega. La fuerza que aparece cuando ya no necesitas demostrar nada a nadie.
Y esa fuerza, una vez despierta, lo cambia todo y te conduce al próximo paso de esta jornada, el más actual de todos. Si el orgullo de los antiguos se exhibía en batallas, discursos y glorias, el orgullo de hoy se esconde detrás de virtudes. Es el orgullo que publica gratitud para recibir elogios, que exhibe vulnerabilidad para ganar atención, que se dice espiritual para parecer evolucionado, que se autodenomina sincero para justificar crueldades, que se presenta como fuerte cuando en realidad está suplicando por validación. Séneca, en las cartas a Lucilio, advertía sobre aquellos que intentaban parecer filósofos en lugar de vivir como filósofos. Luis, en Mero Cristianismo, alertaba sobre el orgullo religioso, quizás el más peligroso de todos, ese que usa a Dios como espejo para admirar la propia espiritualidad. Y honestamente, ¿quién nunca cayó en esa trampa? Tú ya viviste eso. Publicaste algo profundo, pero en el fondo esperabas que alguien comentara lo sabia que eres. Diste un consejo hermoso, pero te molestaste cuando no reconocieron tu grandeza. Hiciste el bien, pero te decepcionaste cuando nadie lo vio. O quizá esa escena tan común. Te esfuerzas, te sacrificas, te entregas, y cuando nadie agradece, te sientes invisible, injusticiada. No porque realmente quisieras reconocimiento, sino porque el orgullo había entrado sigilosamente, vestido de bondad. En la vida moderna, el orgullo no se presenta como vicio, se presenta como mérito, como autenticidad, como superación, como productividad, como autoridad moral. Y es precisamente por eso que es tan difícil de detectar. Luis diría que el orgullo moderno aprendió a maquillarse. Séneca diría que aprendió a citar frases filosóficas mientras sigue vacío por dentro. Y quizá lo sientes también. Esa sensación incómoda de que en algún rincón de tu vida estás intentando parecer fuerte, sabia, justa, cuando en realidad estás solo, cansada, pero calma. Este capítulo no es para acusarte, es para entregarte la recompensa que te vengo preparando desde el inicio. La capacidad de ver el orgullo donde se esconde, no para culparte, sino para liberarte. Porque lo que viene en el próximo capítulo es la llave que cierra todo. Después de todo lo que vimos, Luis, Séneca, el dolor, la máscara, la caída, queda una pregunta final, una pregunta simple, pero lo suficientemente profunda como para reorganizar la vida de alguien. ¿Y si la verdadera grandeza no fuera subir, sino bajar? Luis diría que descender es abrir espacio, renunciar al trono interno donde el ego gobierna solo, renunciar a la necesidad de ser el mejor, el más sabio, el más admirado. Descender es permitir que Dios, o aquello que es más grande que tú, tome el lugar que el orgullo ocupaba. Séneca diría que descender es volver a lo real. Es no depender más del aplauso, ni temer la crítica. Es ser constante cuando todo el mundo oscila. Es estar entero incluso cuando nadie aplaude. Y quizá, en el fondo, tú ya has sentido eso. Cuando finalmente dejas de intentar impresionar, algo dentro de ti se relaja. Cuando dejas de competir con alguien que ni siquiera sabe que estás en disputa, tu alma respira. Cuando cedes en una discusión, no por debilidad, sino por lucidez, nace una paz silenciosa. Ahí comienza la verdadera grandeza, en el silencio donde ya no necesitas ser vista para existir. Y ahora te entrego la recompensa que prometí al inicio de este video. No una respuesta, sino una llave. La capacidad de percibir en tiempo real cuando el orgullo está intentando tomar el volante. Esa conciencia es liberadora. Te permite elegir. Te devuelve el poder de no reaccionar. Protege tus relaciones. Aleja el peso de parecer perfecta. Te devuelve a ti. Antes de terminar, te dejo 3 preguntas para llevar contigo, como quien lleva un símbolo secreto. ¿Dónde está hablando mi orgullo con mi propia voz? ¿Qué pierdo cuando intento parecer fuerte? ¿Qué podrían hacer en mí si finalmente dejo caer esta máscara?
Si estas preguntas resuenan en ti en los próximos días, todo este video habrá valido la pena. Y si este contenido te tocó, te provocó o te hizo pensar, haz clic en me gusta, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir recibiendo reflexiones que hablan directo al alma.